Para comenzar, vamos a pedirle a Dios que nos pueda ayudar, que nos pueda dar de su gracia que necesitamos tanto para poder explicar esto, su sabiduría de lo alto y de su Espíritu Santo. Vamos. Señor, gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que traigas oídos atentos y corazones necesitados a tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo descienda y llene nuestros corazones completamente, Señor, y puedas quitar todo estorbo, toda distracción, toda idea falsa, Señor, el día de hoy. En tu nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. Por ahí entre semana, como estarán enterados, les compartí un formulario a ustedes se los envié por WhatsApp, de los cuales hubo respuestas muy buenas, pero también hubo respuestas que la verdad me preocuparon, me llamaron mucho la atención las respuestas. Se van a estar tomando en cuenta los temas que ustedes sugirieron para compartir los sábados. De aquí en adelante, los temas que ustedes propusieron eh, se estarán tomando en cuenta para podérselos compartir a ustedes. Pero una de las preguntas que me llamó mucho la atención y que me causa un poco de preocupación es una pregunta que decía de si Dios te había perdonado, que si eras una persona salvada por Dios. En total, les comento, solamente 6 personas contestaron el formulario. De esas 6 personas, 3 comentaron que Dios los había perdonado, que eran personas salvas, y 3 contestaron que no. Como les mencioné entre semana, esas preguntas fueron de manera anónima, no se ven los nombres ni nada, pero sí me llamó mucho la atención esa pregunta. Y es lo que me gustaría compartirles el día de hoy, este sábado, compartir un poco acerca de la salvación, acerca de esta pregunta que me causó un poco de preocupación, el ver que de las 6 personas que contestaron, la mitad dice ser perdonada por Dios y la mitad dice que no. ¿Y por qué me causa un poco de preocupación esto? Bueno, el principal propósito de lo que vamos a estar platicando el día de hoy es para ver que no haya algún engaño de parte de nosotros, para ver que realmente seamos unos cristianos verdaderos, no solamente porque pensemos o que hayamos hecho alguna acción o dejemos de hacer ciertas cosas, vamos a ser cristianos. Entonces, el tema de hoy es prácticamente esto, ver en qué consiste la salvación y ver si hay engaño en nosotros, es decir, reflexionar en nosotros mismos, como también dice la Biblia, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Entonces, por medio del tema de hoy, con la ayuda de Dios, esperemos que su Espíritu Santo pueda venir a tu vida, a tu corazón. Si tú fuiste una de las personas que contestaron que Dios los había perdonado, para que puedan reflexionar en eso y examinen su corazón de una manera sincera, pero también 3 personas que contestaron que no eran cristianas, que Dios no los ha salvado todavía, pues que se puedan animar y puedan tomar la decisión de acercarse a Dios, que es la mejor decisión que ustedes puedan estar tomando. Dicho lo anterior, me gustaría comenzar con un texto que se encuentra en Isaías 43:10. Este texto lo estuve leyendo entre semanas y al ver la respuesta y volver a recordar este versículo, pues me llamó un poco la atención. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo,
Yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. En este caso se les estaba hablando al pueblo de Israel, como ustedes ya conocerán la historia. Dios les mandó profetas, les levantó jueces, les mandó mensaje tras mensaje. Ellos no entendieron, siguieron a ídolos, confiaron en pueblos, en reyes, y pues vinieron juicios de parte de Dios. Y en este texto dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. El el mismo Jesús estaba compartiendo que no había salvación fuera de él. Y la salvación del alma, pues es un asunto muy importante. Es el asunto, yo creo, más importante de todo ser humano, ya que, eh, este va a determinar dónde vamos a estar por la eternidad. Crean o no crean si existe una eternidad, si existe un Dios, eso no importa. La salvación del alma es importante nosotros meditarlo porque realmente existe, ya sea si lo creas o no. Es la cuestión donde una persona pasará la eternidad. Como hemos visto, nuestras acciones en esta tierra van a determinar dónde vamos a pasar la eternidad nosotros. Es importante la salvación de la vida eterna que Jesús nos ofrece a nosotros. Es importante estar entendiendo que la salvación que Él nos ofrece es para pasar toda una vida con Él, una eternidad donde las cosas en esta tierra ya habrán pasado. Sabemos que Jesús es nuestra salvación. Él lo dijo de muchas formas. Vamos a ver un texto en Juan 10:28. Juan 10:28 dice, estaba hablando acerca de las ovejas, que dice, mis ovejas oyen mi voz. Y el versículo 18 dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Jesús estaba diciendo que Él daba la vida eterna y una vez dada, una vez que Él te había perdonado, de su mano. Pero aquí hay algo muy interesante acerca de la salvación que vamos a ver más adelante en un punto. Pero aquí, como vemos nuevamente, Jesús dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. También en Primera de Juan 2:25 hay otro texto que dice, Primera de Juan 2:25, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es la promesa que Jesús nos hizo a nosotros, es la promesa y fue lo que Él, su propósito principal de venir a la tierra a morir por nosotros, de darnos esa promesa de estar toda una eternidad con Él. Es importante, como les digo, reflexionar seriamente y profundamente acerca de la salvación. Jesús nos la ofrece, sabemos que es de manera gratuita y solo Dios nos pide a nosotros que nos arrepintamos y que creamos a Él de todo corazón y que lo obedezcamos en lo que en lo que Él nos mande a nosotros. La salvación es gratuita, Dios la ofrece a todo aquel que se acerca a Él y cree en Él, que confía que es su Salvador. Claro que Dios estaría otorgando esa salvación. Pero también es importante reflexionar, nosotros como jóvenes, tal vez, tal vez no meditamos en esto, tal vez no alcanzamos a comprenderlo de un cierto todo, la vida eterna, la salvación. En otra de las preguntas del formulario, chicos, acerca de la pregunta que se hizo de si te interesaba cómo estaba tu situación espiritual actualmente, hubo respuestas que pues mencionaron que no se preocupan por su situación espiritual. Y aquí es donde quiero estar leyendo un texto que se encuentra también en Marcos 8:36. Es una pregunta que te la puedes hacer tú como joven.
Dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Se nos hace una pregunta a manera de reflexión, una pregunta que debemos estar reflexionando, y si tú te das cuenta, si tú la escuchas con detenimiento, pues es verdad. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si ganare riqueza, si ganare algún estado social, alguna posición o algo importante en esta tierra, si su alma se estaría perdiendo? Si su alma, pues tal vez puede estar disfrutando aquí por un poco de tiempo, pero ¿qué será de la eternidad? A veces nos empeñamos en tener una vida buena, estudios, trabajo, dinero, lo cual no es malo, no es malo hacer estas cosas. Lo que sí es malo es de que aun cuando hagas todas estas cosas, no medites en la eternidad, no cuides el área espiritual, que no cuides tu alma, que no te preocupes por tu estado espiritual. Eso es lo que está mal. La mayoría de las veces, la mayoría de los jóvenes, reduciendo la muestra a algo más pequeño, la mayoría de los jóvenes hoy en día, pues, ¿quién se preocupa por su situación espiritual? Tristemente nadie. Se empeñan en terminar una carrera, que como digo, no es malo, en disfrutar la vida, en hacer ciertas cosas, viajar, ir a fiestas, disfrutar aquello, eh, encontrar cosas nuevas para hacer, pero lo más importante, lo que realmente importa, pues la verdad no se preocupan por ellos. Es verdad que todas estas cosas pueden causar cierta satisfacción en esta tierra, claro que sí. El hecho de que tú puedas terminar una carrera, claro que puede darte mucho gusto. El hecho de que tú seas una persona trabajadora y ganes tu propio dinero, suplas ciertas necesidades, claro que te puede dar la satisfacción, pero es importante que no descuides tu área espiritual. Recuerda lo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. No dice primero busca tus estudios, busca un trabajo, busca aquello y después busca tu área espiritual. La Biblia no lo dice de esa forma, dice busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Pues enfocarte en tu vida espiritual, preocuparte por las cosas que a Dios le agradan, que tú las puedas poner en práctica, que tú lo puedas obedecer con sinceridad. La, la segunda pregunta que se nos hace dice: ¿o qué recordará el hombre de su alma? Imagínate que llegue el día en el que estemos delante de Dios y tú le digas: Señor, es que yo primero me dediqué a trabajar, tengo todo este dinero acumulado, te lo voy a dar para comprar la vida eterna. ¿Acaso será de esa forma? ¿O acaso en aquel día se podrá decir, tengo tantos títulos, yo hice tantas cosas, yo hice aquello, doy a cambio de la vida eterna? Pues lamentablemente no sería de esa forma. Como tú sabrás, la salvación no se compra, la salvación no se vende, no es algo que tú puedas adquirir como un producto que vas a una tienda, pagas para que lo puedas tener. No es de esta forma, es algo serio. La salvación es algo serio, algo que te debe de preocupar, como también dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Que te preocupe, que medites, que tengas temor de esa salvación que Dios te ha dado. Y algo muy importante también que a veces no se toma en cuenta: la salvación se puede perder. Se puede perder si tú no la cuidas como esa perla de gran precio, si tú no te esfuerzas en la gracia, si tú eres ligero, si tú ya no buscas las cosas de Dios, se aparta, se pierde la salvación, se pierde esa salvación que tal vez una vez Dios te pudo haber dado.
Y precisamente por esto es mi preocupación de compartirles un poco acerca de este tema. ¿Qué aprovechará, de qué te va a aprovechar tú, a ti, si reúnes cierta cantidad de dinero, cierto estudio, a lo mejor algún viaje, proponerte tener familia, que como vemos no es malo, pero si descuidas tu situación espiritual, eso te va a aprovechar para la vida eterna. Eso te aprovechará para la vida eterna, para que tú puedas entrar. La vida eterna no es para aquellos que tengan posesiones, no es para aquellos que tengan como un requisito que tengan posesiones, riquezas o algún estatus social. No, es gratuita para todo aquel que se acerque, para todo aquel que tenga temor en su corazón y quiera agradarlo con sinceridad a Dios y que lo siga de una manera íntegra. Aquellos sin salvación, aquellos que no tienen el perdón de Dios, serán los perdidos, serán apartados totalmente de Dios toda una eternidad y ya no habrá más oportunidad para ellos. Si tú te encuentras actualmente en una condición en la cual tú respondiste, yo no soy salvo todavía no tengo la salvación de mi alma, todavía no tengo el perdón de Dios, pues déjame decirte que es un tema muy importante, que puedas arreglarlo lo más pronto posible. Es sumamente urgente que tú te pongas a cuentas con Dios hoy mismo, que ya no dejes pasar el tiempo, que ya no lo dejes a la desidia. Si lo dejas a la desidia, quizás el día de mañana ya no haya oportunidad y seas apartado totalmente de Dios para toda una eternidad. Y en cambio, los redimidos de Dios, aquellos a los cuales Dios ha perdonado y ha limpiado de sus pecados, ellos van a entrar al gozo eterno, van a entrar al reposo, al lugar creado, al lugar donde va a estar la presencia de Dios todos los días, aquel lugar donde ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, ya no va a haber tristeza, ya nada te va a afligir, porque las cosas de este mundo ya habrán pasado, porque lo que era incorruptible ya no existirá, lo que era, ya no existirá aquello que te causaba, aquello que te preocupaba, ya no va a existir estés en la presencia de Dios. Y solamente ellos, los que han sido perdonados por Dios, son los que van a poder entrar al gozo eterno, van a poder a estar toda una eternidad con Dios. El pecado nos separa de Dios, por tanto, necesitamos un Salvador. Si tú actualmente contestaste en alguna pregunta también del formulario que eres esclavo del pecado, es importante que, que entiendas que necesitas un Salvador, que necesitas el perdón de pecados de Dios. Vamos a ver un texto que se encuentra en Hechos 4:12. Dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre bajo el cielo. ¿De qué nombre está hablando? Del nombre de Jesús, de aquel que dice que da vida eterna y que nunca perecerá ni nadie las arrebatará de sus manos, aquellos a los cuales se acercan confiadamente a Él. Este el, es la salvación que tú necesitas. Tú necesitas a Jesús, lo necesitas para el perdón de tus pecados, para que tú puedas pasar toda una eternidad en Él. Pero también dice en Primera de Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Dios mandó a su Hijo Jesús a este mundo para otorgarnos la salvación, el perdón de nuestros pecados, como lo hemos visto en otras clases anteriores, donde se nos ha explicado cuál fue el propósito principal de la venida de Jesús a este mundo.
Sabemos que al morir Jesús, Él nos dio la salvación y a partir de ese momento Él lo solamente lo que nos pide es de que nos arrepintamos, que nos acerquemos a Él y le pidamos perdón por todas nuestras ofensas, los pecados que cometimos en contra de Él. Prácticamente en esto consiste la salvación, en que Jesús vino, murió por nosotros, nos da esa oportunidad, nos da la promesa de la vida eterna, de pasar toda una eternidad con y, y pues estar para siempre con Él. Pero viene la segunda parte, el engaño que tal vez puedes tener, que es mi preocupación principal, que para los que contestaron que realmente Dios los había salvado, en esta me gustaría que pudieran reflexionar y meditar si realmente Dios te ha perdonado. Sabemos que el engaño es muy peligroso. El hecho de creer que somos cristianos, el hecho de que el hecho de que creamos que Dios nos ha perdonado y tal vez aún tengamos dudas o tal vez no sea del todo cierto, pues prácticamente es un engaño. Imagínate que llegue aquel día en el cual estemos delante de Dios y tengas que ser apartado por un engaño que creíste. Entonces, por eso es la importancia de examinar nuestros corazones, examinarnos con temor y temblor para ver si estamos en la fe. Sabemos que hay un engañador, quien se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, que tal vez te puede hacer creer alguna idea errónea, tal vez te puede llegar con un argumento que sea falso, tal vez tú puedes tener una idea que no sea cierta, que no sea correcta, que no sea de acuerdo a lo que Dios dice, y puedes vivir en un engaño. ¿Cómo saber si realmente Dios te ha perdonado a ti? ¿Qué se necesita? O cómo tú puedes tener la certeza de que Dios te ha perdonado, que eres una persona, que Dios te ha dado la salvación? Vamos a leer Romanos 8:9, que dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Una persona que ha sido limpiada y perdonada de sus pecados por parte de Dios, tiene el Espíritu Santo en su corazón. Si tú no tienes el Espíritu Santo en tu vida, si ese Espíritu Santo no ha sido derramado en ti, no eres de Cristo, dice la Biblia. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. También una persona que ha sido perdonada por Dios ya no practica el pecado, ya no se enfoca en pecar, ahora se desempeña, le agrada el buscar la voluntad de Dios, como dice también en Primera de Juan 3:8 en adelante, que dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Una persona que es cristiana, un cristiano verdadero, una persona que realmente ha sido perdonada por Dios, no peca más, no practica el pecado, ninguna clase de pecado, sea cual sea el nombre, porque la simiente de Dios está en él, porque conoce lo que a Dios le agrada, lo que le desagrada,
porque hay temor en él, porque el Espíritu Santo está en su vida y el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad, es el que te habla, es el que te ayuda a vencer las tentaciones, es el que te da la gracia para poder vencer. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si tú te consideras nacido de Dios y practicas el pecado, déjame decirte que de acuerdo a lo que dice la Escritura, no eres un hijo de Dios si aún sigues practicando el pecado, porque escrito está que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, si tú al momento practicas pecado, lamentablemente y con tristeza, no eres nacido de Dios. También aquel que es perdonado por Dios, aquel que es nacido de nuevo, que ahora es una nueva criatura, hace la voluntad de Dios, la sigue en todo momento, lo obedece, busca agradar a Dios en todo momento. Si no lo eres, si no haces la voluntad de Dios o aún hay pecado en ti, la Biblia hace una pregunta en otra parte que dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces la voluntad de mi Padre? A manera de reflexión, imagínate que tú sientas que eres cristiano, que Dios te ha perdonado, pero no haces la voluntad de Dios, que es tu Padre. Imagínate si un cristiano no hiciera la voluntad de lo que a Dios le agrada. Imagínate cómo sería esa condición, cómo se podría llamar un cristiano verdadero, se podría ver que con veracidad, con integridad sigue a Dios. Pues creo que no podría ser llamado de esa forma. Esto es la esencia de unos puntos de lo que es un cristiano verdadero, para que no haya engaño en tu vida. A manera de resumen, hasta lo que hemos visto al momento, hemos visto que la salvación Dios nos la otorga de manera gratuita, que solamente en Él y fuera de Él no vamos a encontrar salvación ni el perdón de nuestros pecados. Vemos que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades y nunca más se acuerda de ellos. Jesús se muestra como un Salvador, pues fue su propósito al venir a esta tierra, pero también recordemos, como ya vimos hace un momento, que siempre es importante que tú, así como yo, nos estemos examinando constantemente para ver si estamos en la fe, para ver que no haya camino de perversidad en nuestro corazón, para ver que no haya alguna idea errónea, para ver que no haya algo que a Dios no le agrade en nuestra vida. Es importante el examinarnos constantemente con temor y temblor. Es importante que tú te ocupes de tu salvación con temor y temblor. Si Dios te ha perdonado, si el día de hoy tú puedes decir con con total certeza y Dios te ha confirmado que tú eres una persona que ha sido perdonada por Dios, te exhorto a que sigas adelante y te sigas examinando. Pero si el día de hoy Dios te muestra que no eres una persona que te ha perdonado, que no eres una persona nacido de nuevo, de Él, te exhorto también a que con temor y temblor medites en eso, te acerques confiadamente a Dios y el día de hoy puedas arreglarte directamente con Él. Hoy es el día de salvación, como dice la Biblia. Hoy es el día en el que Dios te habla a ti nuevamente y te extiende su misericordia para que te puedas acercar a Él. ¿Cómo permanecer salvos? Si Dios te ha confirmado que tú realmente eres una persona nacida de nuevo, que tú eres una persona que ya eres salva y que estás buscando la voluntad de Dios de manera correcta, estás buscando la santidad, estás buscando una comunión íntima con Dios, ¿cómo permanecer salvos una vez que ya lo eres? ¿Cómo permanecer si Dios ya te ha perdonado de todos tus pecados? Vamos a leer Juan 8:31, el Evangelio de Juan 8:31. Dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Si Dios ya te perdonó a ti y te confirmó que eres una persona nacida de nuevo, debes de permanecer en sus palabras. ¿Cuáles palabras? Las que nos dejó escritas en la Biblia, las leyes y los mandamientos que Él nos ha dejado por amor a nuestras almas en la Escritura. Es importante que tú puedas permanecer en ellas, que si la Biblia dice que no vas a mentir, no vas a mentirlo, permanece en esa, en esa palabra que Dios ha dado. Si la Biblia dice que debes de seguir a Dios, que debes de dejar aquello, que no debes hacer esto o aquello, no te debes involucrar de en cierta forma, pues permanece en la palabra que Dios nos ha dado. Recuerda que tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra de Dios que es segura y es para nuestras almas. Si tú permaneces en ella, vas a ser verdaderamente un discípulo de Dios, de Jesús, un verdadero cristiano en el cual no va a haber engaño, no va a haber algo que te pueda mover. Van a venir los problemas, van a venir las aflicciones, las angustias, pero mientras tú permanezcas en la palabra, nada te va a poder mover de la fe. Nada te va a poder mover, nada te va a ser un estorbo, nada te va a ser algún impedimento, porque tú estarás permaneciendo en Dios. Veas lo que veas, pase lo que pase, mientras tú permanezcas en la palabra de Dios, no va a haber ningún problema para ti. Vas a recibir ese consuelo de parte de Dios. Dios te va a hablar, te va a exhortar, te va a decir cómo debes de perseverar. También dice en Mateo 24:13: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Una vez que Dios te ha perdonado y que te ha limpiado de sus pecados, las cosas no terminan ahí. Las cosas no terminan solamente de decir, ya soy cristiano, Dios ya me perdonó, ya hice todo lo que tengo que hacer en esta tierra, o ya cumplí el propósito de Dios. Pues no es solamente eso de decir, Dios ya me perdonó y me voy a quedar así nada más. No, tienes que perseverar, tienes que esforzarte en la gracia, tienes que seguir hasta el final. Dice, y aquel que persevere hasta el final, ese será salvo. Tienes que perseverar a lo largo de tu vida, a lo largo de los años, a lo largo de los problemas, situaciones que pudieran llegar a tu vida. Tienes que perseverar, tienes que esforzarte, tienes que continuar firme. Siempre que tú te puedas estar acercando a Dios, que tú te puedas estar constantemente alimentando de la palabra, que puedas entrar a la oración, no de manera obligatoria, no porque alguien te obligue o te lo imponga, sino de manera voluntaria. Un cristiano nunca lo va a hacer de manera obligada, porque es su deseo hacer la voluntad de su Padre. Entonces, el que persevere hasta el final será verdaderamente salvo. Imagínate que Dios te pueda perdonar ahorita que eres joven y pasen 10 años y tú puedas compartir esa experiencia, esa vivencia que pasaron en esos 10 años a los jóvenes que puedan estar en ese tiempo. Imagínate que pasen 10 años de que Dios te haya perdonado y tú sigas permaneciendo en el camino y compartas tu testimonio, tu experiencia, cómo Dios te ha hablado, cómo Dios te ha mostrado su poder, cómo te ha librado de ciertas cosas, cómo Él tuvo el cuidado de ti. Imagínate cómo será. ¿Te gustaría contar ese testimonio a las generaciones futuras, a los jóvenes, a los que van a creer más adelante? Imagínate que tú estés en ese punto y puedas compartir: Dios me libró de este problema, Él cambió esta circunstancia difícil, Dios sanó de esta enfermedad, Dios hizo este milagro, obró en esta forma. Imagínate, imagínate que puedas perseverar.
Imagínate que los que estemos ahorita podamos estar en 10 años más en el camino de Dios, que tú puedas estar en el camino de Dios en 10, 20 años, de aquí a lo que nos reste de vida, que tú puedas permanecer en Dios. ¿Te gustaría permanecer en Él a lo largo de tu vida? ¿Te gustaría realmente seguirlo por lo largo de los años, sea lo que vaya a pasar? Imagínate que pasen los años y tú puedas estar en el camino. Sería algo muy, muy hermoso. Recuerda que hay promesa. Recuerda que Recuerda lo que está escrito en Judas, que dice que aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su Padre sin mancha, aquel en el que confiamos nosotros, en el Dios que confiamos, Él es poderoso para guardarte sin caída. Si el día de hoy tú te acercas a Dios y le pides perdón, te arrepientes con sinceridad de todos tus pecados, Él es poderoso para guardarte hasta el final, sin caída y sin mancha, para presentarte en aquel día delante de su Padre, para, para que puedas eh, para que puedas confiar en Él y te animes de que Él es poderoso para hacerlo, para guardarte. Él es poderoso para hacerlo, para guardarte sin caída. Pero también es importante entender, como ya vimos, la salvación se pierde. Cuando nosotros somos ligeros, cuando tomamos las cosas a la ligera, cuando no hacemos la voluntad de Dios, cuando seguimos pecando, después de que Dios nos ha perdonado, se pierde la salvación. Y nos debe de dar temor esto también. Tú en tu casa puedes estar leyendo Hebreos 10, lo que dice que para aquellos que vuelven atrás, para aquellos que una vez que Dios los perdonó y pecan, ¿qué es lo que pasa con ellos? Tú puedes leer en Hebreos 10, con temor y temblor lo puedes estar leyendo y es un texto para temblar, para temer de que nosotros nos podamos apartar de Dios, de que tú como joven que Dios hoy te da la oportunidad de acercarte a Él, de buscar su rostro, de escuchar su palabra, no te decidas a confiar en Él. Lee Hebreos 10 para que veas lo que sucede para todos aquellos que vuelven atrás conociendo del camino de Dios. Es un texto para meditar y para temblar. Es algo que debemos de meditar y de tener en cuenta que la salvación se puede perder si nosotros no la cuidamos, si somos descuidados, si somos ligeros, si pecamos, se puede perder. Pero si tú confías en Dios, pero si tú todos los días te acercas confiadamente a Él a través de la oración, a través de la palabra, y realmente es tu deseo seguirlo y obedecerlo, Él es poderoso para guardarte sin caída. Permanece en Él. Recuerda que hay un galardón, claro que hay un premio. Está reservada la corona de vida para todos aquellos que le aman. Dios tiene un galardón para todos aquellos que le buscan y que lo aman. Uno de esos galardones lo podemos ver en Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. El que venciere, el que perseverare hasta el final, será verdaderamente salvo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Te gustaría ser tú el que pueda vencer? ¿Te gustaría ser tú el que llegare hasta el final? ¿Te gustaría ser vestido con vestiduras blancas? ¿Te gustaría que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que sea confesado por el mismo Dios? ¿Te gustaría? Este es el galardón que Dios nos ofrece, la salvación de nuestras almas, la promesa de estar toda una eternidad con Él.
Jesús dijo que fue a ser morada para nosotros y que vendrá por nosotros nuevamente para estar toda una eternidad con Él. ¿Lo creerás realmente? ¿Te esforzarás en la gracia? ¿Te esforzarás por guardar sus mandamientos que no son gravosos, no son difíciles de llevar? ¿Te esforzarás en Él? Él nos dará la corona de vida si nosotros somos fieles. Si nosotros perseveramos hasta el final, Él nos va a dar ese galardón que está esperando para todos aquellos que le aman, que realmente le buscan con sinceridad. ¿Eres una persona salva? Dios te lo ha mostrado el día de hoy, que realmente eres una persona que ha sido perdonada por Él y que ha nacido de nuevo, una persona que tiene el Espíritu Santo, que no practica más el pecado y hace la voluntad de Dios. Te exhorto a que continúes de esa forma. Te exhorto a que puedas continuar en el camino de Dios, examinando tu corazón constantemente, preocupándote con temor y temblor, cuidando esa salvación, esa perla de gran precio, esa perla que Dios te ha dado, y que no dejes que nadie ni nada te la quite. Protégela a toda costa, esa salvación que Dios te ha dado. Protégela aún con tu propia vida, protégela de todo mal. Una vez que te ha sido dada, recuerda que aquel es poderoso para guardarte sin caída. Y también que haya temor en nuestros corazones de perderla y de tomarlo a la ligera. Pero también si el día de hoy tú no eres una persona que Dios ha perdonado, una persona que todavía no te preocupa tu condición espiritual, es importante que con temor y temblor medites también en eso. Es importante que no porque seas joven no quieras buscar a Dios. El día de salvación es el día de hoy. El día en que Dios te habla nuevamente es hoy. Para que no haya ninguna idea falsa en tu vida, algún mal pensamiento, alguna creencia que no sea correcta, que no sea de acuerdo a la Escritura. El mismo Dios hoy te está haciendo la oportunidad para que tú procedas al arrepentimiento, para que te puedas acercar el día de hoy a Él, para que dejes todo aquello que te impida acercarte a Dios y lo puedas seguir con sinceridad, con integridad y con amor y gratitud. ¿Eres una persona salva? Continúa de esa forma. Continúa leyendo la palabra de Dios y entrando en oración, cuidando tu salvación de cualquier cosa. Si no lo eres, te invito a que medites y tomes la decisión de buscar a Dios, que tomes la decisión de, de buscarlo, de hacer su voluntad. Permanezcan en Él, permanezcan en esta roca eterna, en esta roca firme, en esta ancla en Dios Todopoderoso, que es fiel para guardarnos, es fiel para guardarte a ti y cuidar tu vida. Es fiel, claro que lo es. Y la promesa nos la dejó por algo, para que nuestra fe pueda ir en aumento, para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra fe no se desanime, para que creamos en aquel que vino a salvarnos, para que creamos en aquel que ofrece el perdón de pecados para nosotros, que nos da la vida eterna. Medita en estas cosas y llévatelas en tu corazón. Medita en todo esto del día de hoy, que seas sensible tú al Espíritu Santo, que si el día de hoy Dios te ha mostrado que realmente eres una persona salva, continúa buscándolo y siguiéndolo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Pero si te mostró lo contrario, es importante que también te puedas acercar a Dios y arreglar esa situación. Vamos a Vamos a orar, a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy, agradecer por esta palabra que nos ha dado. Vamos a orar. Señor, porque tú eres bueno para con nosotros, porque
nos muestras, Señor, nuevamente cuál es tu voluntad y tu palabra, Señor, para que no haya engaños en nuestras vidas. Hoy te rogamos, Señor, que en cada uno de los jóvenes que hoy se conectaron, que tú puedas venir a hablar, Señor, al corazón, a reflexionar y hacernos examinar nuestros corazones. Escudriña nuestras mentes y nuestros corazones, Dios, para ver que no haya camino de maldad. Que tú, Señor, el día de hoy puedes venir a quitar alguna idea errónea que se tenga en las mentes, algún falso cristianismo que tal vez podamos creer, Señor, algún mal pensamiento o algo que no sea de acuerdo a tu voluntad, Señor, que con tu misma palabra y tu Espíritu Santo vengas a quitar toda idea falsa, Señor, para que realmente podamos entender la salvación que tú nos has ofrecido. Te agradecemos, Señor, por cada una de tus promesas que nos has dado a nosotros, por esas promesas que son para aumentar nuestra fe y para continuar creyéndote a ti, Señor. Gracias porque tú has prometido llevarnos hasta el final sin caída y sin mancha, Jesús. Gracias, Señor, por esta reunión y por tu palabra, Señor. Te lo agradecemos de todo corazón. Quédate con nosotros y acompáñanos en todo momento, Señor. Amén. Amén.